¿Qué tal amigos? En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio aplicando el método de las fuerzas. Justamente aquí tenemos una armadura. El punto C es un apoyo fijo, el punto A y el punto E son dos apoyos móviles. Justamente también hay una carga vertical de 10, una carga horizontal de 20 y esta configuración de la armadura. Vamos a colocar el EA, que como en varios videos yo lo estoy considerando constante. El primer paso que debemos realizar sería calcular los grados de hiperestaticidad. Para saber de qué grado sería hiperestático esta estructura. Para armadura ya había indicado la siguiente fórmula, que va a ser el grado de hiperestaticidad total es igual al número de las barras más el número de reacciones menos 2 veces los nudos. ¿Cuánta barra va a tener la armadura? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por si acaso, esta barra no es que haya un nudo en este punto. Si hubiese un nudo, entonces sí se contaría una barra más. Pero no, en este caso, esta configuración es como si esta barra estuviera por encima de esta otra de aquí. Entonces, en total teníamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras más el número de reacciones. ¿Cuántas reacciones va a tener esta estructura? Apoyo móvil, una reacción, dos reacciones, y en el apoyo fijo tiene dos reacciones también. 2, 3, 4. Menos dos veces la cantidad de nudos. Acá hay un nudo, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Porque este de acá no es nudo. ¿Cuánto sería en total? La resta 12 menos 10 me da 2. Es de segundo grado para el grado de hiperestaticidad total. Pero para el grado de hiperestaticidad externo, vamos a ver cuánto es. La fórmula también es la siguiente. El E viene a ser las ecuaciones especiales, como he mencionado en anteriores videos, en qué caso se da esa ecuación especial. Pero para este ejercicio no, tampoco va a haber una condición especial que me permita quizás calcular alguna reacción o una fuerza interna. Así que esto de acá va a ser 0. Colocamos las mismas reacciones, menos 3 más 0. Finalmente me da un valor de 1. Ahora el grado de hiperestaticidad interna, que es la resta de estos dos. Que en este caso va a ser 2 menos 1. Me da de 1 grado. ¿Cuál es la interpretación en este caso? El que manda va a ser el grado de hiperestaticidad total. Decimos que es una estructura hiperestática de segundo grado, donde el grado externo, que vienen a ser las reacciones, es de primer grado, y el grado interno va a ser también de primer grado. ¿Y qué cosa quiere decir esto de acá? Bueno, para eso lo vamos a saber aplicando o yendo al paso número 2, que es la elección de las incógnitas. Lo que tengo que hacer acá es dibujar nuevamente la misma estructura. Tenemos así la armadura, estas barras. Acá es un apoyo móvil, acá también. Y acá tenemos el apoyo fijo. Lo que sucede es que el grado externo viene a ser las reacciones. Quiere decir que hay una reacción de más. Por eso nos ha dado de un grado. Tendría que isostatizar o elegir mi incógnita de una reacción. Puede ser que le quite en realidad cualquiera de estos dos apoyos móviles, porque si acá el apoyo fijo lo convierto en apoyo móvil, prácticamente toda la estructura va a tener apoyos móviles y sería una estructura inconsistente. Así que lo más acorde sería quitar quizás ese apoyo móvil de aquí, justamente de acá, ¿no? Y le voy a colocar el sentido que va a tener mi incógnita, sería x1. Pero luego en el grado interno también es de grado 1, quiere decir que hay una barra, una fuerza interna de más que no me permite calcularlo todavía.
Entonces yo también tengo que elegir y vamos a decir que vamos a omitir esta barra. ¿Y cómo se coloca esos sentidos? Yo lo voy a considerar que trabaja a tensión. Una fuerza de 1 que va a ser la misma fuerza interna. Esas serían mis dos incógnitas. A ver, voy a colocar el X2, digo. Ahí está. Primera incógnita y segunda incógnita. Vamos ahora al paso número 3, que sería generar las ecuaciones de compatibilidad. En este caso ahora, como tenemos prácticamente dos incógnitas, se va a considerar tres estados. Uno de estos va a ser el estado 0, el estado 1 y finalmente el estado 2. En el estado 0 se va a colocar la misma estructura en realidad, pero en este caso no se va a considerar las fuerzas o las incógnitas que hemos elegido, ¿no? Porque ahora es una estructura isostática. Solamente tiene un apoyo móvil y tiene un apoyo fijo. Porque esta incógnita, estas dos incógnitas la estamos omitiendo. Pero sí se va a contar, o va a contar en este caso con las cargas reales, que es de 10 y 20 toneladas. Ahí está. Vamos a colocar también las longitudes. Creo que todo le corresponde 4 y 3. Las letras A, B, C, D y E. Ahora sí. Para el estado 1 también tengo que volver a dibujar. Aunque puedo copiarlo en realidad. Y lo que voy a hacer ahora para este estado es que ya no se va a tomar en cuenta las cargas reales. Pero como es el estado 1, tengo que colocar esa carga unitaria para ese estado, que va a ser un valor de 1. Y en ese sentido como lo he considerado. Y para el estado 2, también entendiendo esa lógica, tampoco se considera las cargas reales y tampoco se va a colocar la incógnita 1. Se va a colocar en este caso ahora la incógnita 2, que es ese valor unitario. Es como si la barra BD ya tengo ese valor, que vale 1. Ahí lo tenemos. ¿Qué sigue? Tenemos que hallar prácticamente cada fuerza interna para cada barra. Luego tengo que hallar también las reacciones, porque si no hay las reacciones no tendría quizás algunas fuerzas internas. Pero hay algunas que sí salen por lógica. Por ejemplo, la barra AB. Si tú te das cuenta, esta barra B tiene un ángulo, más o menos, denominémoslo que vale alfa. Pero ¿qué sucede cuando aplique el nudo en el punto A? Yo esta barra lo voy a descomponer en Y y en X, ¿sí? Pero cuando lo descomponga en Y, ¿qué sucede? No se va a equilibrar con ninguna fuerza vertical. Así que como no se va a equilibrar, entonces esa fuerza vale 0. Creo que lo he borrado. Sí, esta fuerza de acá vale 0. Y luego, ¿qué me queda? Esta barra, ¿sí? Pero tampoco hay fuerzas horizontales en el cual se puede equilibrar. Así que también esta barra vale 0. Justamente también en este punto, si te das cuenta, tampoco hay fuerzas verticales, tampoco hay fuerzas horizontales para estas dos barras, así que también valen 0. ¿Por qué creen que yo justamente tomé el X1 en ese punto? Porque obviamente va a ser más evidente y más rápido. ¿Qué hubiese pasado si tomaba en cuenta el X1 en el apoyo móvil del medio? Entonces tendría que volver a calcular quizás alguna reacción, aplicar método de los nudos y así sucesivamente, y pierdes un poco más de tiempo. Por eso también hay que usar un poco la lógica y ver en qué aspecto me conviene también quitar este tipo de incógnita que se va a considerar. A ver, ¿qué faltaría entonces? Falta la fuerza BE, BC y S. Entonces sí, ahora sí tengo que, bueno, calcular alguna de estas reacciones.
Date cuenta acá que tenemos una reacción Cx y una reacción Cy. La reacción Cx va a salir de frente, ¿no? Porque solamente tenemos una fuerza horizontal que vale 20. Él es un apoyo móvil, no tiene fuerzas horizontales. Así que por equilibrio también la reacción Cx vale 20. Faltan estas dos. A ver, otro criterio. Bueno, vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto E, digamos. Antihorario positivo igual a 0. Sería CY por toda esta distancia que es 4. La reacción Cx que es 20 antihorario más 20 por 3. Y esta fuerza que va en el sentido opuesto sería menos 20 por 3. O sea, se van a anular ambas. Luego, justamente también tenemos esta fuerza de 10. Pero ¿qué sucede? Esta fuerza de 10 pasa por el mismo eje, así que no va a tomar momento, ¿sí o no? Entonces esa fuerza prácticamente no se toma en cuenta. E igual a 0 porque no hay más fuerza que provoca momento. Y finalmente te vas a dar cuenta que la reacción de CY vale 0, porque no hay una fuerza con la que se equilibre. Finalmente la reacción EY va a ser la misma fuerza vertical de 10 en el sentido opuesto. De esa forma tenemos las reacciones, así que podemos aplicar el método de los nudos en algún punto conveniente. Podría ser, a ver, el punto C, miren esta lógica. La barra CE es inclinada, tiene un ángulo de inclinación. Pero ¿qué sucede si lo descompongo en Y? Como no hay fuerzas verticales, tampoco se puede equilibrar, ¿sí o no? Esta fuerza CE, digamos que lo considere en tensión, descompongo en y en X. Pero en Y, como no hay fuerzas verticales, porque la reacción se lleva vale 0, entonces esa barra vale 0 finalmente. Decimos que también vale 0. Luego nos va a quedar nada más esta barra BC y esta fuerza horizontal. Y por sentido común, la fuerza debe ser también en ese mismo sentido, ¿no? Para que haya equilibrio. En este caso, en compresión, 20. Y finalmente, esta fuerza de 10, esta es la única barra B vertical, por equilibrio, decimos 10. Y también se va a equilibrar con el apoyo móvil. Te diste cuenta que no ha sido muy complicado. No fue quizá necesario también aplicar el método nudos, pero a veces también se debe tomar en cuenta para despejar alguna duda. Ya tenemos estas fuerzas. Voy a colocar acá. Fuerza BC vale menos 20 toneladas, recuerda, en compresión. La fuerza BE, que sería también 10 toneladas, negativo, en compresión. Y la demás barras ya prácticamente va a ser 0. No lo voy a colocar, pero ya se sobreentiende. De la misma forma vamos a hallar las fuerzas internas para el estado 1. En este caso estas fuerzas también valen 0. Ya lo habíamos mencionado. Luego, bueno, acá sí tendría que aplicar el método nudo por lo que veo. Para este punto decimos nudo en A. Sería la fuerza AB, la fuerza AE y el ángulo de alfa. Que este ángulo también es conocido de 3, 4 y 5. Así que para encontrar el ángulo alfa es el arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente 4. Sería 36.87 grados. Descompongo fuerza AB, seno de alfa, fuerza AB, coseno de alfa, y no nos olvidemos de esta carga vertical de 1. Decimos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba es positivo, igual a 0. Sería 1 más la fuerza B, seno de alfa, menos fuerza vertical es igual a 0. Despejamos cuánto nos estaría dando esa fuerza. Y me da un valor, la fuerza B, de menos 1.667. Recuerda que para el estado 1 y el estado 2 las cargas unitarias no tienen unidades. Solamente voy a considerar que trabaja en compresión. Voy a ir colocando fuerza AB en compresión 1.667. Ahora aplico sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha es positivo igual a 0. Sería la fuerza AE más
la fuerza AB coseno de alfa. No hay más fuerzas horizontales, igualamos a 0. Despejando la fuerza AE, vamos a ver qué valor es el que nos estaría dando. En este caso me da 1.334 también positivo, y decir que está trabajando en tracción o tensión. Ahí está. Sale del nudo 34. Ya he calculado estas dos fuerzas, faltarían las otras barras. Sí sería necesario ahora calcular algunas reacciones, si se dan cuenta. Aunque si aplico nudo en B, me parece que sí puedo hallar la fuerza horizontal. Y luego la vertical, calculo esta fuerza. Sí, de repente hay fuerzas donde no necesariamente tienes que calcular las reacciones, por si acaso. Ya vamos a decir nudo en B. Copiamos este punto, acá sería la fuerza BC. Esta es la fuerza BA. Luego, pero la fuerza BA ya tiene un valor, pues, ¿no? Es de 1.667 y trabaja con presión. Ahí está. Y ese sería, bueno, la fuerza BE. El ángulo de alfa, que le pertenece a esta parte, por trigonometría también acá vale alfa. Es la regla de la z. Así que descompongo 1.667 coseno de alfa. Y acá sería 1.667 seno de alfa. Aplico quizás sumatoria de fuerzas, pero te das cuenta acá lo siguiente. Fuerza BC hacia la derecha y esta fuerza horizontal también va hacia la derecha y tiene este valor. Por lógica, la fuerza BC debería trabajar a compresión y tiene que tener la misma magnitud, que en este caso es 1.667 coseno de alfa, que es 76.87, y me da un valor, en este caso de la fuerza BC, voy a colocar acá en compresión, de 1.334 también en compresión. Pero la fuerza vertical también te das cuenta que se va a equilibrar la fuerza BE con este valor descompuesto. Vamos a ver cuándo sería. Y en este caso va a trabajar en tensión. Me da un valor de 1 en tensión. Ahí está, 1. Y bueno, luego puedes aplicar o irte al nudo del punto E. Nudo en E. Y justamente en este punto, ahora sí, no, todavía no es necesario, te das cuenta de la reacción. Se van a dar cuenta por qué. Este es 1, esta es la fuerza S, esta fuerza horizontal 1.364. Y bueno, hay una reacción acá. Voy a colocar reacción Y que todavía no sé. Pero no va a ser necesario porque voy a descomponer en X y ya lo estaría hallando prácticamente. Este ángulo también vale alfa, se lo pone 3 y su base es 4. Así que descompongo fuerza S coseno de alfa. Date cuenta acá, podemos hallarnos sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo igual a 0. Sería fuerza S coseno de alfa menos 1.334. No hay más fuerzas horizontales, así que igual a 0. Despejo finalmente la fuerza S para ver qué valor sería. Me da un valor de 1.667 también positivo, quiere decir que está trabajando como lo he considerado en tensión. Ahí está. Y de esa forma hemos calculado entonces todas las fuerzas internas para el estado 1. Voy a ir colocando qué fuerza le corresponde, las que al menos sí tienen valor. Por ejemplo, la fuerza B menos 1.667, que es en compresión. La fuerza E, que es en tensión. La fuerza BE, que es en tensión, vale 1. La fuerza BC, negativo en compresión.
Y finalmente la fuerza S, la que hemos hallado último, en este caso es en tensión, positivo. Y ahí tenemos toda la fuerza. Del mismo modo voy a tener que hallar para el estado 2. Yo le voy a dar algún consejo o una recomendación. Cuando llegan al estado donde yo estoy considerando mi incógnita como una fuerza interna, déjeme decirle que el 99% o ya podría ser el 100%, que cuando sucede esto, las reacciones son cero. Porque te das cuenta que esta fuerza interna pasa por ese mismo eje, ¿sí? Es como que yo lo descomponga en X y en Y, y luego si aplico un momento en ese punto, estas dos fuerzas concurren por ese mismo punto, se anulan, y esta fuerza produce un momento acá en un sentido, y esta fuerza también produce el mismo momento, pero en el otro sentido. Entonces prácticamente al final se hace cero. Por eso que les digo, bueno, cuando ya tienen esta fuerza interna, lo que se hace generalmente es decir, bueno, colocar la reacción en cero. Nada más. Igualmente acá, esta barra también, como inicialmente habíamos indicado, vale 0, no se equilibra con nada. Bueno, acá sí ya tendría un equilibrio. Tenemos que descomponer en este caso. Por ejemplo, en el punto B sería la fuerza BC. Tenemos acá la fuerza BE. Finalmente esta fuerza de 1. El ángulo también en este caso, por ejemplo, si hago esta proyección, este ángulo de alfa, esta altura ¿cuánto es? 3 y su base 4. También sería alfa, pues no, 36.87. Sería 1 seno de alfa y acá es 1 coseno de alfa. Aplico sumatoria de fuerzas en X y acá sería fuerza BC más 1 coseno de alfa, que obviamente me va a dar negativo, pues sería menos 1 coseno de 36.87, me da un valor de menos 0.80. Fuerza BC negativo, y por la simetría, si te das cuenta, es un cuadrado prácticamente. Esta fuerza de acá también vale lo mismo, pues miren, descompongo en coseno y la fuerza ED va a ser también 0.80. Bueno, si no me creen, pueden igual aplicar nudo en el punto D y le va a dar lo mismo. Y acá aplico entonces sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo, igual a 0. Sería menos la fuerza BE menos 1 seno de alfa, que también me va a dar negativo. Sería menos 1 seno de 36.87, me da menos 0.60. Quiere decir que está trabajando a compresión, porque inicialmente lo estaba considerando en tensión. 0.60, esta barra BE, y acá también por la misma simetría de la estructura, también es 0.60. Y déjenme decirles que si esta fuerza interna vale 1, la incógnita, esta fuerza interna, que es inclinada también como esta, también vale 1. Y en el mismo, del mismo comportamiento, ¿no?, que es en tensión. De esta forma también hemos hallado todas las fuerzas internas para esta armadura del estado 2. ¿Qué conclusión puedo llegar? Que el estado 0 quizás pueda tomar un poco más de tiempo o a veces no. El estado 1 sí, también tiene su tiempo debido, pero el estado 2 quizás no mucho, porque hay muchas fuerzas internas de algunas reacciones que valen 0. Vamos a ordenarnos. La fuerza BC vale menos 0.80 en compresión. Esta también, ¿no? La fuerza ED menos 0.80 compresión. La fuerza BE 0.60 en compresión. La fuerza CD también menos 0.60 en compresión. Finalmente las dos fuerzas internas, que sería la fuerza BD de la incógnita, que vale 1 en tensión, y la fuerza S, que también vale 1 en tensión. Y tenemos todas las fuerzas internas.
Una vez que ya calculé prácticamente todas las fuerzas internas, vamos al paso número 4, que sería el cálculo de las deformaciones. En este caso la fórmula va a ser la siguiente. Cuando ahora tenemos dos incógnitas, en este caso se va a tener que hallar esos valores. Uno de estos es el delta 01, el delta 02, la deformación 1,2 que es igual a la deformación 2,1, la deformación 1,1 y finalmente la deformación 2,2. ¿Qué fórmula se va a aplicar? Bueno, para el delta 01 o mayormente para todas estas, porque solamente son armaduras, va a ser la sumatoria de la fuerza normal que viene a ser del estado 0 multiplicado por la fuerza normal n minúscula pero del estado 1 multiplicado por su longitud sobre el EA. Para el delta 02 va a ser la sumatoria también de la fuerza normal del estado 0 por la fuerza normal N2 que sería del estado 2 por su longitud sobre EA. Creo que ya se entendió la mecánica delta 01. Por ejemplo, la fuerza BC, que es en compresión, multiplicado por la fuerza también BC, pero del estado 1, que también es en compresión, y luego por su longitud. Y así sucesivamente con todas las fuerzas, sino para estos dos estados. Luego para el delta 02, también para estado 0, pero ahora con el estado 2. Estas deformaciones también sumatoria, ahora va a ser la fuerza normal del estado 1 multiplicado por la fuerza normal del estado 2 por su longitud. En realidad solamente es necesario hallar una de estas porque al final va a ser lo mismo. También estos dos estados, N1 con N2, ¿no? del estado 2. Fuerza S con esta fuerza S. Y luego para la deformación 1,1 y 1,2, en realidad va a ser lo siguiente. La fuerza normal del estado 1 multiplicado nuevamente por esa misma fuerza del estado 1 por su longitud y sobre EA. La deformación 2,2 también. Fuerza normal del estado 2 multiplicado por esa misma fuerza normal de ese mismo estado 2. Ahora sí, solamente sería cuestión entonces de ir multiplicando cada uno de estos. Voy a poner una pausa para ya colocar los valores de frente y no perder quizás un poco de tiempo. Y luego le voy a explicar qué unidades le va a corresponder a cada una de estas. Ahora sí, volvemos a reanudar esta parte justamente como estaba indicando. Era cuestión de multiplicar, ya lo hice, he obtenido estos valores. Justamente ahora voy a explicar qué unidades le va a corresponder. Por ejemplo, para el delta 01, si te diste cuenta solamente estas dos fuerzas he tenido que multiplicar por esa misma fuerza que le corresponde, ¿no? Porque todas las demás fuerzas valen 0. El n mayúscula que viene a ser del estado 0, ahí sí tiene unidad, que sería toneladas. Pero el n1 no tiene unidad, entonces vamos a decir que es un valor de 1 nada más. La longitud está expresado en metros y finalmente ¿qué me queda? Toneladas por metros. Del mismo modo pasa con el delta 02, ¿no? Porque tiene el n mayúsculo. Lo que sucede en la deformación 1,2,2,1 y con la deformación 1,1 o 2,2. Los n son de estos estado 1 y 2, no tienen unidad, pero lo único que se va a ver reflejado es la longitud, que está en metros, igualmente acá. Finalmente me va a quedar en metros esa unidad. Bueno, ahora sí ya hemos identificado estos valores. Vamos a seguir con el paso 5, que ya va a ser el último paso, que es el cálculo, que sería el cálculo de las incógnitas, en este caso. La fórmula que se va a aplicar es la siguiente. Decimos el x1 por la deformación 1,1 más el x2 por la deformación 1,2 más el delta 0,1 igual a 0.
Luego la segunda ecuación, x1, ahora por la deformación 2,1, más el x2 por la deformación 2,2 y finalmente más el delta 0,2 e igual a 0. Se va a generar una ecuación de prácticamente lineal con dos incógnitas, así que lo que tengo que hacer nada más es reemplazar estos valores justamente aquí, para justamente, o valga la redundancia, tener estas incógnitas x1 y x2. Pueden utilizar cualquier calculadora, cualquier programa o manualmente también. Yo voy a colocar el valor que finalmente estoy obteniendo. Acá solamente reemplazas y este delta 0,1 puede pasar del otro lado para generar esas ecuaciones. Bueno, el x1 me está dando un valor de menos 0.665 toneladas. El x1 recuerda que era, la reacción del apoyo móvil. Por lo tanto, como me dio negativo, quiere decir que no era hacia arriba. En otras palabras, esta reacción va hacia abajo. Luego el x2 me da un valor también negativo de menos 4.330 toneladas. Yo el x2 lo había considerado en tensión, entonces quiere decir nada más que está trabajando a compresión. Ahora sí, ya tenemos las dos incógnitas. Podemos comprobar con el software F-Tool para ver si es correcto estos resultados. Recuerda que algunos puntos acá, de repente, porque estoy tomando decimales, quizás no me dé tan exacto, pero la diferencia casi va a ser mínima. A ver, vamos a comprobar justamente con el programa. Ahí tengo la misma estructura. Seguro se preguntarán, pero ¿qué sucedió acá? Hay una rótula, dijiste que no iba a haber. Bueno, en el programa no te da esa opción de quizás hacer que un elemento esté por encima del otro, pero te das cuenta que en realidad esta misma fuerza o esta barra va a ser la misma que este. Así que por esa parte no va a haber ningún problema. Vamos a hallar la reacción. Ahí está, en el apoyo móvil va hacia abajo 0.664 y a nosotros nos dio 0.675. Bueno, es un decimal que en realidad no afecta en nada. La diferencia es de 0,001, casi nada. Entonces es correcto, vamos a indicar que sí. Ahora el x2, en este caso es esta fuerza, por eso les digo, ¿no?, que esta misma barra va a ser la misma que esta. Vale, a ver, voy a hacer clic acá, pueden ver, compresión menos 4.330 toneladas. Ahí está. Sí, nos está dando también esa misma fuerza, así que estamos diciendo que también es correcto. Y de esa forma hemos calculado justamente las incógnitas para este método. De repente quieren hallar una fuerza. A ver, vamos a hallar quizás una reacción. Digamos que quiero hallar la reacción en el apoyo fijo, la vertical. Voy a colocar CY. Todavía no sé en qué sentido va. Decimos, la reacción CY del estado 0. ¿Cuánto sería? Acá esta reacción vale 0, ¿sí o no? Entonces colocamos 0. Vamos a sumar ahora la reacción del estado 1. Y me parece que no la habíamos hallado, ¿no?, porque no fue necesario. Pero bueno, podemos calcularlo de una vez para este estado. Justamente acá vale 1.667 y acá, bueno, vamos a decir que va hacia arriba para que haya equilibrio, CY. Esto vale 0 y no hay más fuerzas verticales. Este ángulo también es alfa, ¿no? Se lo pone a esta altura de 3 y 4. Entonces esta decomposición sería en seno. Ahí está, este es alfa, sería 1.667 seno de alfa. Aplico sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba voy a decir que positivo igual a 0. Sería CY menos 1.667 seno de alfa igual a 0. Despejo el CY, vamos a ver cuánto es. Me da un valor de 1. Ahí está. Por medio positivo es correcto entonces en ese sentido hacia arriba. Sumamos, esta reacción del estado 1 va hacia arriba. Ahí está. Multiplicado ahora, como hemos hallado la reacción del estado 1, como es en ese mismo estado, se va a multiplicar por el x1. El x1 ya lo hemos calculado, pues, ¿no?, que sería menos 0.665. Y finalmente se va a sumar ahora con la reacción del estado 2, que justamente, bueno, vale 0.
entonces no va a afectar en nada. ¿Cuánto sería esto de acá? Solamente es 1 por el x1, que es menos 0.665. Y me da una reacción vertical en el punto C negativo. Si me da negativo, ¿qué dice entonces? Que va hacia abajo, pues, ¿no? Porque justamente acá estamos asumiendo primero que este valor de 1 va hacia arriba. Como es negativo, entonces va hacia abajo. La reacción CY de este apoyo va a ser de 0.665 toneladas. Vamos a comprobar. Ahí está. Bueno, 0.664. También tenemos la misma reacción entonces. Y de la misma forma pueden hallar quizás también alguna fuerza interna que tengamos en esta armadura. Podemos hallar a ver quizás la barra BC, esta fuerza interna. Vamos a calcularlo también. Vamos a ver cuánto es. Nos dice que es menos 15.650 en compresión. Vamos a comprobar cómo podemos calcular esa fuerza. Colocamos fuerza BC, la fuerza BC del estado 0, que vale 20 toneladas en compresión, vamos a considerar negativo. Vamos a sumar ahora más la fuerza BC del estado 1, que también es en compresión, 1.374, ya negativo. Como es del estado 1, se multiplica por el x1. Luego se va a sumar con el estado 2, esa fuerza BC, que también es en compresión negativo, menos 0.80. Y de la misma forma se multiplica por el x2 correspondiente para ese estado. ¿Cuánto sería finalmente la fuerza BC? A ver, menos 20, menos 1.334 por el x1, que es menos 0.665. Esto se va a restar menos 0.80 por el x2, que en este caso también es negativo. Ahí está. Me está dando entonces finalmente la fuerza interna de esa barra de menos 15.650 toneladas. Medio negativo, entonces estamos asumiendo que negativo es en compresión. Y colocamos esa fuerza interna. ¿Sí? Nos dio la misma fuerza por lo que veo. 15.650 negativo en compresión. Y de esa manera pueden hallar quizás también para todas las barras si es que solicitan en su ejercicio y las reacciones también. Bueno, espero que te haya servido este video y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.